Últimos 14 mundiales sin ir, dejá, amigo. Me hago otra selección. Posta, de verdad, chat. Yo vamos a ser argentino, pero si voy 14 mundiales sin ir al mundial, me hago otro país, boludo. Me hago boliviano. Te hago una pregunta, amigo. ¿Qué harías vos por algún día jugar una Copa del Mundo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por jugar la máxima cita mundialista? Hoy vamos a reaccionar a los países que llevan más tiempo sin jugar una Copa del Mundo. A la primera Copa del Mundo de la historia acudieron 13 invitados. A la siguiente fueron 16. Al tercer mundial asistieron 15 participantes. A Brasil 1950 fueron 13. De 1954 a 1978 volvieron a ser 16. De 1982 a 1994 el cupo se amplió a 24. Claro, cada vez son más selecciones que ganan el mundial, amigo. O sea, cada vez el prestigio de clasificarse se perdió. Aunque es verdad que los primeros mundiales no se clasificaba igual. Elecciones de 1998 a 2022 fueron ya 32 y ahora son 48. 48 países en un mundial. Las que dicen presente. Esta última ampliación ha facilitado que Haití vuelva a jugar una Copa Mundial 52 años después, que Noruega lo haga 28 años desde su última vez, que Austria también aparezca por primera vez en el siglo XXI. Escocia lo mismo, se había perdido los 6. Uy, esos dientes, amigo. ¿Pero es ilegal ir al odontólogo? Últimos mundiales. Facilitar el reto de la eliminatoria permitió que nos acordemos de Sudáfrica 16 años después, mismo tiempo que tardó Nueva Zelanda en reaparecer. Varias selecciones clásicas como Paraguay, Argelia y Costa de Marfil, que se la pelaron camino a Rusia 2018 y a Qatar 2022, sí, ya no tuvieron excusa para ¡vuelve Paraguay al mundial, muchachos! Respeten. Perderse el macro mundial de 2026. A diferencia de todos los casos anteriores y de los ilustres debutantes Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao, la selección chilena cumplirá en 2030 16 años sin poder jugar un... Pobre Chile, chat. 16 años sin ir a la Copa del Mundo. Me imagino que para los que vamos al mundial pasó rápido. Para ellos debe ser un trámite un poco largo. Desde que en 2014 eliminó a España en fase de grupos y luego perdió en penales contra el anfitrión Brasil, Chile se esfumó así nomás del mapa futbolero. Otra selección que se perdió los Italia, claro. mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022 y que ahora se balancea sobre la cuerda camino a Norteamérica 2026 es Italia. La 4 veces campeona del mundo ha de batir a Irlanda del Norte primero y luego liquidar a domicilio a Gales, tal vez Bosnia y Herzegovina, para evitar una tercera catástrofe. Terrible de Italia, Al hilo. Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y muy probablemente también Norteamérica 2026. Si República Checa y Ucrania no logran sobrevivir en el repechaje europeo, entonces cumplirán en 2030 24 años. 24 años sin ir al mundial. Sin ir a una Copa del Mundo. Ambos países relativamente nuevos en el siglo XXI integraron en el siglo pasado a selecciones clásicas en la historia de las Copas Mundiales. Checoslovaquia disputó 2 finales, en Italia 34 y en Chile 62. En Italia 90 tuvo su última participación avanzando hasta cuartos de final antes de separarse en 2 países. Sí. República Checa desde entonces se quedó fuera de todos los mundiales menos de Alemania 2006, en donde el equipo de Pavel Nedved tuvo una actuación decepcionante. Ucrania, por su parte, también acudió a un solo mundial como país independiente. El equipo de Andriy Shevchenko 2006, Ucrania Prime. Alcanzó los cuartos de final en aquella Copa de Alemania 2006 y no ha vuelto a aparecer desde entonces. La Unión Soviética, antes de Es que Ucrania le saca a Shevchenko y no me jodan a Zambia, boludo, la verdad. desintegrar
Era básicamente un combinado Ucrania-Rusia con un poquito de Georgia y tuvo su época dorada entre Suecia 58 y México 70, cuando era una selección fija en la ronda de cuartos de final o semifinales de cada Copa del Mundo. Ucrania, para volver al Mundial, requiere ahora de vencer en el repechaje a Suecia y luego al ganador. A ver, igual Suecia viene muy mal, chicos, Literalmente, Gyökeres y Isaac a nivel selección no le hacen un gol a nadie. Del Polonia a Albania. República Checa, en tanto, ha de superar a Irlanda y a continuación al ganador del Dinamarca-Macedonia del Norte para ponerle fin de una vez por todas a su maldita sequía. El 35% de los terrícolas son de China. ¡Qué locura, boludo! O de la India. 35% del mundo es chino o indio. El mundial se amplió a 48 selecciones, pero más de la tercera parte de la humanidad, aquellos que son de los 2 países más poblados del mundo, seguirán una edición más sin lugar en la mayor de las fiestas que organiza este planeta. ¿Cómo son tan malos, boludo? Es increíble. India es un caso perdido. Nunca ha ido y nunca irá a un mundial. China, en cambio, sí, ocurrió por primera y última vez en el todavía no tan lejano 2002. Mundial en el que Corea y Japón fueron sedes y por lo tanto facilitaron la eliminatoria asiática, oportunidad que China no desaprovechó. En la Copa del Mundo, es verdad, igual juegan al pádel en China. China perdió sus 3 partidos contra Costa Rica, Brasil y Turquía, o sea que ya participó en una Copa Mundial, pero y no hizo ni un gol y se comió 9. Meter gol en un mundial sigue y seguirá siendo una asignatura pendiente. Aparte de China, otras 2 selecciones no han vuelto a la Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002. Una de ellas, Irlanda, que perdió en octavos de final ante España, que luego sufrió el atropello de la mano de Thierry. ¡No! ¿Se acuerdan, chat, de esta mano de Henry que clasificó a los franceses a la Copa del Mundo? Henry en el repechaje rumbo al Mundial de 2010 y que ahora en 2026 tendrá que vencer a República Checa en República Checa y luego al ganador del Dinamarca-Macedonia del Norte. ¿Cómo vas a ganar un partido con la mano, boludo? Querete un poco, dale. Para evitar que la sequía se ¡Salvame, Troy Parrott! prolongue hasta 2030. Caso similar al de Turquía, que desde el tercer lugar que consiguió en el Mundial de 2002 no ha podido volver a semifinales de una Copa del Mundo, ni a cuartos, ni a octavos, ni a fase de grupos. No. Siquiera en su camino ha de vencer a Rumania y al vencedor del Eslovaquia-Kosovo si Turquía quiere volver al Mundial 24 años después. Francia 98. Rumania y Bulgaria son países que comparten un montón de cosas en común. El Mar Negro a sus orillas, el río Danubio bañando su frontera, los estragos de un pasado comunista, la misma iglesia y sobre todas las cosas, el hecho de que sus selecciones de fútbol eran potencias europeas del siglo XX. Solamente 4 países acudieron a los 3 primeros mundiales de la historia. Brasil, Francia, Bélgica y Rumania son las únicas que dijeron ¡Rumania! Presente en Uruguay 30, Italia 34 y Francia 38. En tiempos más recientes, la selección rumana alcanzó octavos de final en Italia 90, cuartos de final en Estados Unidos 94 y octavos de final en Francia 98. En lo que a Bulgaria se refiere, era una selección habitual en cada mundial de la época moderna. Clasificó a Chile 62, a Inglaterra 66, a México 70, a Alemania 74. ¡Ojo! Mundiales a los que solo entraban 16 equipos y Bulgaria siempre estaba ahí. Lo mismo en México 86, en Estados Unidos 94, donde llegó hasta semifinales. ¡Bueh, Prime! Y en Francia 98, cuando se despidió para siempre, igual que Rumania. ¡Salvame, Hagi! ¡Carreame, Stoikov! Esta última todavía puede acabar con la maldición del siglo XXI si en el repechaje
logra sorprender en condición de visitante a Turquía y luego despacha al ganador del Eslovaquia-Kosovo. Va al Mundial Kosovo y dejo las redes, aclaro. No es nada probable, pero la esperanza muere al último. En cuanto a Bulgaria, toda esperanza yace más de 3 metros bajo tierra. La selección brasileña ha dicho presente en todas y cada una de las 23 ediciones de la Copa Mundial. Argentina sumará en 2026 19 participaciones. Uruguay jugará su Mundial número 15. Paraguay está confirmado por 9ª ocasión. Chile está atorado en 9 mundiales. Colombia apenas llegará a 7. Ecuador tiene 5. Perú 5. Venezuela nunca ha ido a un mundial. Y por último, Bolivia, que hace rato se quedó en 3 participaciones. La verde se fue en blanco. Bolivia, señores. En los mundiales de Uruguay 30 y Brasil 50. En 1994 le anotó a España su único gol en la historia de los mundiales. Y desde aquella Copa del Mundo en Estados Unidos suma 32 años sin volver. 180 minutos le separan ahora. Primero tendrá que vencer a Surinam. Vamos Bolivia, educá a Surinam y después humillás a Irak. Y si lo logra, le espera Irak, que lleva todavía más tiempo formándose en la fila. Emiratos Árabes Unidos está en la camiseta del Real Madrid, y en la camiseta del Milan, y en la camiseta del Arsenal, y en la camiseta del Benfica, y en la camiseta del Lyon. Hace no mucho patrocinaba también las indumentarias del Chelsea y del Paris Saint-Germain. Además, desde 2015, Emiratos Árabes solventa los costos de la copa más antigua del mundo, la FA Cup. Correcto. En retribución, el nombre del país aparece en los listones que cuelgan de las asas de la extremadamente tradicional copa inglesa. Emiratos, y en concreto el Emirato de Abu Dhabi, ¡Boé! ¿Esa es la casa de Pep? es dueño del Manchester City, campeón de 6 de las 8 Premier Leagues más recientes, y del New York City, y del Melbourne City, y del Mumbai City, y del Montevideo City, y del Bahía brasileño, y del Palermo italiano, y del Girona español, y del Troyes francés, entre otros. Emiratos ¿Algo más? y su omnipresencia tienen lugar reservado hasta en la final de la Copa Mundial. Sin embargo, la selección de Emiratos Árabes Unidos no aparece en ¡No! Copa del Mundo desde Italia 90 Mundial, donde Alemania, Yugoslavia y Colombia le pasaron por encima. Emiratos no solo quedó último lugar en su grupo, fue el peor de los 24 participantes que se dieron cita en aquel mundial. La Copa Mundial de Norteamérica 2026 parecía el escenario ideal para que Hungría volviera a los Es verdad, Hungría, boludo. Hungría, una selección histórica, pero muy histórica, mundiales 40 años después. Pero no, la ¡Salvame, Sobo! selección de Dominik Szoboszlai quedó eliminada en casa, víctima de un gol al minuto Pechada histórica, pero histórica. 96 en el último partido de la eliminatoria europea. De modo que el Mundial de México 86 sigue siendo la última pista de la existencia de un gigante que nomás no puede despertar. Hungría no solamente jugó 2 finales de la Copa Mundial, en Correcto. Francia 38 y en Suiza 54. Además, en Inglaterra 66 eliminó a Brasil, que llegaba como bicampeón de Suecia 58 y Chile Terrible ese dato igual, es tremendo. 62. Y por si fuera poco, en España 82 perpetró la que sigue siendo mayor goleada en la historia de las Copas Mundiales. Hungría 10. El Salvador 1. ¡Salvame, Fernanfloo! Aparte de Hungría, hay otras 2 selecciones que no han vuelto al Mundial
desde México 86. Irlanda del Norte sobrevive en un repechaje en el que tendrá que vencer a Italia en Italia. Y si semejante escándalo se consuma, todavía deberá vencer al ganador del Gales-Bosnia-Herzegovina. La tercera selección que lleva 40 años sin ir al Mundial es la de Irak, que tras dejar fuera a Emiratos Árabes Unidos está a un partido de volver. Para ello, deberá derrotar al vencedor del Derbi del Norte de Sudamérica, entre Bolivia y Surinam. Derbi del Norte de Sudamérica, eso existe. La de Israel es la tercera selección del mundo que más tiempo lleva sin poder regresar a la Israel, muchachos. Donde fue a buscar tranquilidad Ronald Araujo. Copa Mundial. Hace 56 años se clasificó al Mundial en la recién estrenada zona de Asia Diagonal Oceanía. Por entonces venció a Australia, derrotó a Nueva Zelanda y listo, así de fácil. Bienvenido a México 70. La única aparición israelí en esto de los mundiales fue bastante digna, lo que sea de cada quien. Perdió con Uruguay, empató con Suecia y empató con Italia. Mira. Desde entonces, Israel se ha quedado fuera de las últimas 14 Copas del Mundo. Últimos 14 mundiales sin ir, dejá, amigo. Me hago otra selección. Posta, de verdad, chat. Yo vamos a ser argentino, pero si voy 14 meses sin ir al mundial, me hago otro país, boludo. Me hago boliviano. Olvídate, ya está, me cambio de país, boludo. Cuba e Indonesia tienen dos cosas en común. La primera, que son islas. Y dos, que ambas llevan 88 años sin ir a una Copa Mundial. ¡88 años sin ir al mundial! A los cubanos en general el fútbol les importa un Han pasado 88 años. cacahuate, mientras que los indonesios están enfermos de pasión por el fútbol. Pero da lo mismo porque sus selecciones son igualmente lamentables. Pero mi pregunta es, en Indonesia son recontra fanáticos del fútbol. Fue Argentina y literalmente se revolucionó el país. Mi pregunta es, si hay una banda de gente que ama el fútbol, ninguno se le ocurre el, che, ¿y si juego yo? Indonesia es la 122 del ranking FIFA y Cuba, todavía más abajo, es la 166 del mundo. Sin embargo, las dos selecciones se dieron cita a la Copa Mundial de Francia 1938. Indonesia lo hizo gracias a que su rival Japón se retiró por entrar en guerra con China. Cuba, mientras tanto, fue junto a Brasil la única selección de América que no boicoteó un segundo mundial consecutivo organizado En el 38. en Europa y así avanzó automáticamente. Ya en el mundial, Cuba dio un sorpresón contra Rumania en la primera ronda y en cuartos de final ahí sí fue masacrada por Suecia. Indonesia, bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas, fue el primer equipo asiático en la historia de la Copa del Mundo. Jugó un solo partido y lo perdió 0-6 contra Hungría. Indonesia es, después de India, China y Estados Unidos, el país con más habitantes del mundo, pero sigue a 283 millones de personas y no puede sacar 11 chabones que se pongan los botines y le pateen bien a una cosa redonda, amigo. esas alturas sin encontrar 11 ciudadanos que puedan patear decentemente una pelota. No puedo creer, amigo, no puedo creer. Pero bueno, chat, hemos visto a todos los países que llevan más tiempo sin ir al mundial. 88 años. ¿Vos qué harías si tu país lleva 88 años sin ir a un mundial? Yo me haría, sinceramente, amante del golf, fanático del ajedrez. Gracias, Barak, y dejen su like. ¡Chao! Cobrix S. A. Kame, el arbolito SG de que me molesta, a nadie le gusta tu arbolito, además con luces de gay. ¿No le gusta mi arbolito, chat?